que quería estar acá y no se autosaboteó como lo pensaba. Porque hoy justamente vamos a hablar de eso, del autosabotaje, cuando nos auto boicoteamos a nosotros mismos. Vamos a ver qué es eso, por qué a veces nos sucede esas cosas, qué pasa que tenemos todos un enemigo interno a veces y que ese enemigo está dentro nuestro. Vamos a conversar un poco de ese tema y vamos a tratar de explayarlo, vamos a tratar de comprenderlo, de bajarlo a tierra, de hablarlo en criollo, de que se comprenda, porque a todos nos pasa. Y bueno, hoy estamos acá en Conectados, pero si ustedes quieren ver más contenido de lo que vamos a hablar acá, yo los invito a que, aparte de ver este programa que va a quedar colgado en la página de la radio, por YouTube, sepan que hay una página en Instagram que tiene mi nombre, Estela Benítez, _, que siempre algunas personas se olvidan y ponen uno solo, es Estela Benítez, así de difícil, es mi nombre, Estela, como la cerveza, _, Estela Benítez, _. Entonces ahí van a encontrar información, contenido, vivos que he realizado con temas que por ahí les pueden llegar a interesar. Me pueden preguntar cualquier duda que les quede de esta charla que vamos a tener hoy, o cualquier otra duda que tengan, o si quieren que hablemos de algún otro tema en la semana. Y bueno, y sepan que yo me especializo en gestión emocional, ¿no? Que hice un máster, que aparte de mi formación académica hice un máster en especializarme en la gestión emocional. Porque considero que la gestión emocional es una parte fundamental de nuestra salud, porque si no tenemos bien administrada, bien gestionada y no hemos madurado emocionalmente, vamos a recaer siempre en las mismas disyuntivas, en los mismos conflictos que a todos nos pasan y que si aprendemos a ver qué nos pasa, por qué nos pasa, tenemos un conocimiento, no actuamos a ciega y podemos jugar el juego, ¿no? Jugamos el juego sabiendo cuáles son las pautas, cuáles son las cartas que entran en el medio, qué carta tengo que jugar cuando me conviene, cuando no me conviene. Que sepan eso, ¿no? Que un poco es como un juego, ¿sí? Que aprender a gestionar las emociones es eso, es tener en nuestro cuerpo, en nuestra mano, una baraja de todas las posibilidades que ustedes quieran. Y que cuando caemos en conflicto es porque siempre estamos jugando las mismas cartas y no nos damos cuenta. Y esas mismas cartas que estamos jugando nos sirven siempre para todos los tipos de juego. Nosotros creemos que es así, porque nos acostumbramos a jugar esas cartas. Entonces, aprender a administrarnos, a gestionarnos emocionalmente es saber que contamos con un mazo con todas las cartas y que podemos jugar todas las cartas y que está bueno jugar con todas las cartas. Que hay juegos que a veces se apartan unas cartas porque creemos que nos sirven, porque creemos que no es tan bueno jugarlas, porque creemos y las obviamos, las dejamos a un lado. Pero resulta que a veces esas cartas que dejamos fuera del mazo son las que nos vendrían bien jugar de vez en cuando. Y no las jugamos por una cuestión de que nos hemos acostumbrado a jugar siempre con las mismas cartas. Un poco de eso se trata la gestión emocional. Bueno, ahora se me ocurrió ese ejemplo porque me pareció que algo práctico. Y la verdad es que yo quisiera que justamente la gestión emocional sea eso, algo sencillo de comprender, llevado a tierra. Por eso este programa de radio, por eso no les quiero hablar en difícil, porque si yo quisiera pudiera hablarle en no difícil, en re difícil, porque el contenido siempre es, por supuesto, muy académico, pero mi idea es que ustedes puedan comprender en simple lo que es simple en nuestra vida, que no son nada más y nada menos que nuestras emociones. Y que si no las aprendemos a conocerlas, tampoco vamos a aprender a gestionarlas. Y si no aprendemos a gestionarla, vamos a estar a esa etapa nuestra de como cuando éramos niños. Así que bueno, volvamos al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del auto boicot, ¿sí? ¿Y qué es el auto boicot? ¿Qué es esto que hablamos del autosabotaje? ¿Qué es este autosabotaje? Es una acción, es ejercer una acción, pero ejercer una acción para obstaculizar aquello que nosotros deseamos.
¿sí? Y cuando hacemos eso, estamos impidiendo que nosotros mismos podamos alcanzar el objetivo que nos proponemos, el objetivo que nos pusimos, o el éxito al que queremos llegar, ¿sí? Entonces, inconscientemente o conscientemente muchas veces, ejercemos una acción que va en nuestra contra. Es como si, yo decía hoy en la historia de la presentación del tema, es como si tuviésemos un enemigo interno. Y la verdad es que sí, ¿no? Es como un enemigo interno. Y en ciertas partes y en cierta forma, todos tenemos, en muchas ocasiones, un enemigo interno. ¿Qué hace? O que entendamos que queremos hacer algo, que pensemos en hacer algo que deseamos y terminamos haciendo otra, que no solo no es lo que queremos, sino que nos perjudica. Y ese hacer algo puede ser algo conductual, que lo hagamos, o que nuestro cuerpo también lo manifieste, porque viene de nosotros y también nos boicotea. Nos impide hacer algo que deseamos. Entonces, para comprender, primero, ¿quién es este enemigo interno? ¿Por qué se presenta en estos escenarios o en estos diferentes escenarios de nuestra vida? Tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a quién es, pero comprender, primero, tenemos que preguntarnos, ¿no? Para poder comprender primero, tenemos que preguntarnos, ¿para qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué es que, por ejemplo, me estoy boicoteando? ¿Para qué me está sucediendo esto que impide que yo pueda obtener lo que realmente deseo? Y la segunda pregunta sería esta. ¿Realmente quiero lo que deseo? ¿Realmente eso a lo que le estoy apuntando, a donde yo supuestamente digo que está mi norte, es lo que yo deseo? ¿Es realmente mío el deseo? Entonces, todos pasamos por dificultades para poder afrontar una situación, pero justamente el hecho de hacernos esta pregunta ya nos abre un pequeño camino. Y hoy vamos a aprender un poco de eso. Por ejemplo, puede suceder, vamos a dar un par de ejemplos antes de avanzar. ¿En qué nos podemos auto-boicotear? ¿En qué te auto-boicoteas vos? ¿En qué te pusiste a lo mejor un objetivo, una meta, y cada vez que decís hoy lo voy a hacer, no lo hago? Quizás estás haciendo una carrera, estás estudiando, y cada vez que te tenés que sentar a estudiar, algo pasa. Te pones a hacer otra cosa en vez de sentarte a estudiar, te pones a ordenar el placar, la mesa, hablar por teléfono, agarrar el celular, y no tenés dificultades para mantener una rutina de estudio, por ejemplo. O a lo mejor te propusiste hacer un deporte, te propusiste lograr un objetivo, llegar a participar en un equipo, mantener una disciplina que te pueda acompañar en ese objetivo, y no podés sostener esa disciplina, no podés entrenar como corresponde, no podés hacer la dieta que se requiere. ¿Qué pasa? Vas a abrir la heladera y en vez de comer lo que tenés que comer, te comes la torta de chocolate. O vas a entrenar y en vez de entrenar te quedas durmiendo la siesta. O a lo mejor te levantás, te organizás y vas a salir a correr, por ejemplo, me lo imagino, qué sé yo, y pasa algo. Parece que cada vez que vas a hacer, pasa algo. Y si no pasa algo, te pasa algo a vos que impide que puedas hacer eso que decías. Y cuando digo te pasa algo a vos, pueden ser muchas cosas que te pasen. Algo que tenga que ver con tu entorno y que te lo impida, algo que tenga que ver con tu estado emocional y vos no estés de ánimo y no vayas, algo que te pase físicamente, que te impida hacer lo que vos querés. Entonces, eso es a lo que yo llamo este enemigo interno. Hay una parte de nosotros que nos juega en contra, ¿sí? ¿Quién es esa parte de nosotros? ¿Por qué se presenta y para qué está? Entonces, para poder encontrar el origen real de este boicoteador, digamos, que todos tenemos dentro, tenemos que indagar en un área en el que no lo podemos ver. Porque si no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no nos podemos dar cuenta a qué se debe ni por qué se presenta en nuestra vida, es porque está muy escondido en lo profundo de nuestro interior, en nuestras áreas inconscientes.
en nuestros pensamientos inconscientes, en nuestras creencias inconscientes. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si yo sé lo que quiero, si yo sé a dónde voy, si yo sé a dónde apunto, si yo hago todo lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí está, no lo podés lograr porque justamente para poder resolver un problema, dijo Einstein, que se crea en otro nivel de conciencia, tenés que saber que ese problema no lo vas a poder resolver en este nivel de conciencia. Tenés que ir a un nivel de conciencia más profundo. Entonces, ahí vamos. Vamos a tratar en este pequeño espacio, intentar sumergirnos en tu inconsciente, en tu información inconsciente para que vos encuentres o tengas los recursos para poder conectar con ellos. Y si no podés, si llegas a la punta del iceberg y no ves todo lo que hay por debajo, porque en realidad no nos sirve la punta del iceberg, nos sirve ver la información que está por debajo, que sepas que hay recursos para poder hacerlo, que sepas que me podés consultar después de este programa, me podés chatear acá por YouTube, me podés chatear en cualquier otro medio que conectes conmigo y no te quedes con la duda, lo seguimos indagando. Pero es muy importante que vos puedas conocer quién es y cómo se presenta en tu vida este, entre comillas, enemigo interno. Entonces, todos tenemos unas creencias que influyen en nuestras decisiones, en nuestra forma de reaccionar o en lo que creemos que queremos. Y muchas veces creemos que no tenemos los recursos para poder afrontar ciertos desafíos. O no creemos que podemos merecer lograr ese logro tan preciado. Por más que nos pongamos la idea, el objetivo, inconscientemente, consciente es el deseo, consciente es todo lo que hacemos, consciente es todo lo conductual que realizamos. Pero inconsciente es la información que tenemos que hace que no podamos llegar a veces ahí. Y que si llegamos, a veces sea por un camino muy doloroso. No es que esté mal que el camino sea doloroso, simplemente es que a veces nosotros no podemos ver el motivo y nos estamos tropezando con un montón de espinas simplemente por no ampliar nuestra mirada. Es revisarnos nuestros condicionamientos internos, revisar esos aspectos que vienen con nuestro bagaje, con nuestra historia y hacen que nosotros no podamos conectar con lo que queremos, que haya estos obstáculos. Y estos condicionamientos inconscientes son muchas veces necesidades no cubiertas, ciertas lealtades familiares que hemos hablado en otras ocasiones, que lo único que hace es frenar que nosotros podamos escuchar nuestra voz interior. Y ahí está el tema. Primer paso, les tiro un tips. Aprender a escuchar nuestra voz interior. ¿Cómo hacemos para poder escuchar nuestra voz interior? Muchas veces no podemos conectar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de ruido, nos llenamos de cosas para hacer, nos llenamos de actividades, nos llenamos de huecos, de no dejar huecos, mejor dicho, de no dejar espacio para momentos de reflexión, de no dejar espacio para poder vernos a nosotros mismos. Música, tele, computadora, celulares, gente, ruido, salidas, exceso de actividades sociales, que está buenísimo, como todo en la vida está bueno. Como yo le decía, todos tenemos que aprender a jugar el mazo completo de las cartas. El punto es cuando solamente estamos jugando con un par de cartas. El punto es cuando solamente estamos escuchando el ruido y no estamos escuchando nuestro interior. Cuando no nos damos ese espacio para poder conectar con nosotros mismos. ¿Y cómo es que a veces con algo sencillo podemos lograrlo? Simplemente darnos la posibilidad a veces de estar en silencio, de tener momentos de silencio para con nosotros mismos, de tener espacios que sean íntimos para nosotros. Este cuarto, este momento, esta hora, este momento en el que yo conecto con mis ideas, con mis sensaciones, con mis emociones, con mis sentimientos, con lo que sea, o con nada, con un punto fijo, pero es un momento en que yo estoy conectado conmigo. Y para conectar conmigo mismo tengo que desconectar del ruido externo.
de las actividades de la gente. O sea, y fíjense, muchas veces nosotros nos llenamos de 3, 4 actividades, de 3, 4 compromisos, de 3, 4 planificaciones. Y cuando estamos solos tenemos radio, música, estamos conversando con una persona y mirando el celular. Estoy mirando la tele y mientras tanto estoy chequeando el celular. Estoy trabajando en un proyecto y mientras tanto estoy atendiendo 2 o 3 cosas paralelamente. A mí eso me ha pasado y me suele pasar. Tengo esa tendencia de llenarme de cosas. Por eso para mí es un trabajo tener esto, ¿no? Un espacio para mí. Y es necesario, considero, me encanta estar en silencio, me encanta estar sola, pero también para mí fue un aprendizaje, porque tiendo a llenarme de cosas y de actividades. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, cuando decíamos, bueno, quiero lograr este objetivo y no puedo. Cabría preguntarse, qué sé yo, si no puedo conectarme con esta carrera y sentarme a estudiar esto que quiero estudiar, ¿realmente estoy estudiando o quiero estudiar lo que estoy estudiando? Sería una buena pregunta. Si no puedo lograr este objetivo deportivo al que yo me propuse, ¿realmente quiero realizar este deporte o realmente prefiero poner el foco en otro lado? ¿Qué sé yo? Sería una buena pregunta, por lo menos para empezar a indagar si eso es lo que yo deseo, autoindagarme. Y si descubrimos que lo que yo realmente estoy queriendo hacer y no lo logro, si descubro que eso es porque en realidad no lo quiero o no es mi auténtico deseo, bueno, entonces, listo, ahí ya tenemos un as en la manga y podemos reformular nuestros objetivos. Y decir, la verdad es que yo no quiero esto no me mata, esto no es a lo que yo voy, este no es mi norte, lo hago porque lo quiero hacer, no sé. Entonces, en realidad, el foco tendría que estar en otro lado. Y yo me quedo estancada en esta posición de no avance, en teoría, simplemente porque no estoy poniendo el foco donde hay que poner, o porque estoy poniendo el foco en algo que no es que yo deseo, sino que otro puede llegar a desear para mí. Y porque sí, porque nosotros somos seres sistémicos, no somos seres aislados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pertenecemos a un sistema, a una familia, a una sociedad, a un grupo de amigos. Y a veces, como pertenecemos, también es eso, se espera de que nosotros rindamos en función de esa pertenencia. Y no nos damos cuenta si seguimos la manada y hacemos algo porque es lo que se espera, porque es lo común, porque es lo que hace mi grupo, porque es lo que quiere mi papá que yo estudie, por ejemplo, si es una carrera, porque es lo que le gusta a mi familia que yo haga este deporte y entonces me siento respetado, conocido, me siento querido, los hago felices, entonces yo soy feliz. Entonces creo que su felicidad es mi felicidad, entonces yo pienso que ese es mi objetivo. Y en realidad, si me quedo solo en un análisis y me observo a mí misma o a mí mismo, y te mirás en el espejo y te preguntás y te das cuenta que a lo mejor te gusta hacer esa actividad, te interesa esa profesión, pero no es lo que vos querés hacer. No es a donde vos le querés poner tu energía total, tu foco. Bien, pero ¿qué pasa si vos, cuando te haces esta pregunta, decís, no, esto es a donde yo le quiero poner el foco, esto es a lo que yo quiero y no me sale, este es mi deseo genuino? Entonces, ya se trata de otra cosa. Y muchas veces no podemos lograr lo que sí realmente queremos lograr, es porque hay un miedo profundo en nuestro interior de lograr eso. Y ese miedo se camufla, se disfraza con este auto boicot de diferentes formas, ¿no? De diferentes aspectos. Este miedo, ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que surja un miedo si es algo que yo deseo? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Muchas veces nuestro mayor temor es conseguir aquello que tanto deseamos. ¿Por qué? ¿Por qué será que si yo deseo esto y no lo logro, en realidad es porque tengo miedo a lograrlo? Porque cuando yo quizás logre eso que tanto deseo, va a ocurrir algo en mi vida que puede significar un cambio para mí, un cambio visto desde otro lugar. O tengo que realizar un cambio para poder lograrlo, un cambio que voy a tener que hacer en mi vida.
Y cuando yo hago un cambio en mi vida, obligo a que todo lo que está a mi alrededor tenga que cambiar. Y cuando yo hago un cambio en mi vida para poder lograr eso que deseo, estoy renunciando en cierta medida a ciertos aspectos de nuestra vida, de la que estoy viviendo ahora. Y si yo renuncio a todo eso, también en cierta medida me estoy enfrentando a algo que desconozco, algo desconocido, que me da cierto temor, porque sé que ahí voy a poner o tengo que poner fichas que quizás no estoy dispuesto a hacer. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer si es lo que deseo? Porque siempre, y acuérdense esto, cuando realmente nosotros queremos ir por este carril y vamos por este carril, si el sentido común dice que yo tengo todo armado para poder ir ahí y es mi deseo y es lo que yo quiero y es lo que debería ser naturalmente, cuando ocurre lo contrario es por dos motivos. Primero, porque hay ciertas programaciones inconscientes que me impiden poner el foco. Pero segundo, y más importante, es porque hay beneficios ocultos. Obtenemos beneficios invisibles, ocultos, por estar en el lugar en el que estamos. Por salir o por no salir del lugar en el que estamos, mejor dicho. ¿Qué significa esto? Que si yo, para poder lograr mi objetivo, lo que yo quiero hacer, tengo que modificar algo en mi vida, tengo que dejar una actividad, tengo que relacionarme más o menos con alguna persona, tengo que dedicar más o menos horas a otra cosa, o tengo que hacer algo que nunca hice, eso va a significar no solo un cambio para mí, sino una incomodidad, o una mirada diferente, o voy a perder un cierto vínculo que yo considero que es importante para mí. Eso puede llegar a pasar, o no, pero quizás es la mirada que yo tenga, que yo, si hago lo que deseo, algo voy a perder. Entonces, ahí estaría la segunda pregunta que yo te diría que te hagas. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente haces lo que decís que tenés ganas de hacer? ¿Cuál es el miedo real que hay en vos que no haces porque va a cambiar algo en tu vida? ¿Qué perderías si haces lo que realmente deseas? ¿Qué situaciones te vas a encontrar que vas a tener que afrontar? Y vas a tener que afrontar, porque un cambio es afrontar. Entonces ahí están las resistencias. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos y nos adaptamos a actuar de una forma determinada siempre. No solo en nuestro sistema, sino en nuestra familia. Y si yo, por ejemplo, soy una mamá que tengo 2 hijos y que tengo que atender a mis hijos y que tengo que atender a mi familia, o soy un papá que tengo una profesión y que tengo unos hijos y que tengo una hora para dedicarle a mi hijo y a mi familia, y de repente quiero hacer algo que para mí es importante, quizás tenga que separar o distribuir ese tiempo al que yo le dedico a todos estos factores, a todos estos afectos que son importantes para mi vida. Y yo pienso que si dedico menos tiempo a esas personas que son mis afectos, estoy faltando, estoy fallando, o no voy a ser la persona que yo creo que soy. ¿Y quién creo que soy? Quizás creo que soy un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, una buena hija, un buen hijo. Y de repente, por seguir mi objetivo, mi deseo, dejo de ser esa persona que yo me construí. Porque hasta acá nos construimos de una forma. Pero hay un momento en la vida en que todo en lo que nos hemos construido, si queremos hacer lo que realmente queremos hacer, en cierta medida tenemos que deconstruir. ¿Qué es deconstruir? Empezar a jugar las otras cartas de nuestro mazo. Hasta acá, para jugar la escoba del 15, usamos unas cartas. Bueno, es hora de empezar a jugar con otras cartas. Es hora de empezar a poner otras cartas. Y eso es a lo que no estamos dispuestos. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hace que no podamos jugar con esas otras cartas. ¿Quién nos impide jugar con esas cartas? Hay un nombre y un señor en nuestro interior. Y eso te lo dejo para la otra parte del programa. Es que no dormí. ¿Quién es tu enemigo interno? Bueno, sepan eso, que todos tenemos en un momento un enemigo interno. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de las lealtades familiares? Que yo decía que
todos venimos de un sistema al que nos tuvimos que adaptar para poder sobrevivir, y por supervivencia aprendimos a desarrollar ciertas características que venían bien para adaptarnos a nuestro sistema y para poder sobrevivir, para sentirnos contenidos, para poder sentirnos queridos, protegidos y seguros. Por disfuncional que sea a lo que nos hayamos tenido que adaptar para poder sobrevivir, pero fue necesario. Bien, así como nos fuimos adaptando a un sistema, hubieron cosas que fuimos guardando porque no eran adecuadas desarrollarlas. Y habíamos dicho que esa era nuestra sombra, y que la sombra no es buena ni mala, que simplemente es cosa que reprimimos porque no venían bien que las desarrollemos mientras íbamos creciendo, ¿sí? Entonces la dejamos guardada, y que tarde o temprano en nuestra vida tenemos que aprender a desarrollar esas áreas, esas partes que están en nuestra sombra. Pero mientras tanto, la tenemos ahí reprimida, hay alguien que nos construye a nosotros, que nosotros nos vamos construyendo para poder ser la persona que empezamos a ser cuando somos niños, ¿no? Y ese es el famoso ego. El ego, que es parte de la totalidad de nuestra persona, y el ego hace que nosotros nos vayamos forjando, nos vayamos desarrollando, vayamos adquiriendo ciertas particularidades, ciertas formas de nuestra personalidad, y vamos desarrollando un ego, por ejemplo, tímido, callado, introvertido, o podemos desarrollar un ego súper empático, conversador, audaz, o desarrollamos un ego según el medio en que me tocó, resolutivo, asertivo, en fin, podemos desarrollar infinitas características a la medida que vamos creciendo, que las desarrollamos por supervivencia, para poder sobrevivir al sistema familiar en el que nos tocó nacer. Por lo tanto, el ego tiene una función valiosísima porque nos permite sobrevivir. Lo que pasa que el ego es una parte de nosotros, y esa parte de nosotros nos sirvió hasta un momento determinado de nuestra vida, y después poco a poco tenemos deseos profundos de hacer cosas, viajes, carreras, sueños, objetivos que queremos hacer. Y para poder hacer eso que dice nuestra alma, eso que es nuestro deseo, eso que es nuestro sueño, tenemos que hacer contacto con nuestro interior. Por eso yo decía del silencio. Lo que pasa es que para poder hacer eso tenemos que empezar a desarrollar otras características que teníamos ocultas. Pero el ego, que era el que nos formó, en cierta parte no quiere que desarrollemos esas características ocultas. El ego no quiere que juguemos esas cartas que no hemos jugado hasta ahora, ¿sí? El ego, que es nuestra parte de nuestra personalidad, simplemente lo hace porque tiene una intención positiva, que es protegernos, que podamos sobrevivir. Y claro, lo hizo muy bien el ego, porque hemos sobrevivido hasta ahora acá. Estamos hoy acá porque sí hemos tenido una vida que hemos sabido sortear, como ustedes lo quieran decir, es porque nos hemos adaptado y hemos salido adelante gracias al ego que fuimos construyendo. Lo que pasa es que el ego es solo una parte de nosotros. Nos queda desarrollar otras áreas que están en nuestra sombra, que si bien son dificultosas, a veces dolorosas, también nos pertenecen. Y para poder hacer lo que queremos hacer, tenemos que hacer contacto con esas áreas que están ahí ocultas. Y el ego, que es una parte de nosotros, no quiere que cambiemos. ¿Por qué? Porque su función no es que seamos felices y no es porque seamos malos, simplemente él quiere mantenernos con vida, ¿sí? Por supervivencia. Entonces va a ofrecer resistencia. ¿Cuáles son esas resistencias? Empieza a manifestar que no vayas por lo que vos querés. Va a hacer que tengas miedo a lo que vos querés afrontar. Vas a hacer que actúes rápido para que no puedas pensar en lo que quieras hacer. Vas a hacer que uses un lenguaje explicativo y justificativo para mantenerte en esa zona de confort. A menudo te va a generar dudas para que no tomes riesgos en tu vida. El ego, sin embargo, hace todo lo que pueda hacer para que vos evites un cambio que sea en beneficio para vos.
Parece contradictorio, sin embargo es así. ¿Por qué? Porque ha cumplido su función y su función es mantenerte en lo conocido, en lo pautado, en lo que hasta ahora te funcionó. Lo que pasa es que a lo que hasta ahora te funcionó justamente hasta ahora. De acá en más, para poder crecer, para poder evolucionar, hay que empezar a desarrollar cosas que hasta ahora no desarrollaste. Y para eso hay que sacar las otras cartas del mazo. Y el ego va a estar a capa y espada resistiéndose a eso. Y tu persona, tu self completo va a querer que juegues esas cartas. Y ahí es que entra esa disyuntiva. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque hay una voz interior que te ayuda a decir que vos tenés que ir por eso, que enfrentes ese desafío, que vayas por ese objetivo que vos querés, que explores nuevas posibilidades en tu vida, que hagas cosas que hasta ahora no te atreviste a hacer, por un montón, por inseguridades, por incertidumbre, por lo que fuese. Entonces, esa voz interior es la que es parte tuya y que tenés que empezar a escuchar para poder avanzar con firmeza, para identificar también tu ego, porque el ego no es malo, simplemente es parte tuya, pero es solo una parte, no es todo. Y si queremos ser maduros emocionalmente, si queremos madurar no solo física, sino emocionalmente, tenemos que saber que contamos con un ego, pero que somos más que este ego. Tenemos otras áreas que tenemos que sacar de la sombra y empezar a desplegarlas. Y a lo mejor sacar a esas partes de nosotros de la sombra significa hacer cosas que nosotros juzgamos como malas, juzgamos como negativas, porque viene nuestro sistema de creencias, que eso es lo que nos boicotea. El sistema de creencias nos boicotea y nos impide jugar las otras cartas de la masa, porque nos juzgamos como malas personas, como malos padres, como malos hijos, porque asociamos esas conductas que nunca hemos realizado como negativas, como perjudiciales. Y es eso, son creencias. Fíjense una cosa, las creencias no son ni buenas ni malas, son. Y han estado ahí porque nos han permitido sobrevivir, nos han dado una estructura. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de volver a ese lugar en donde se creó, o se originó, mejor dicho, esa creencia, podemos tener la posibilidad de verlo de una forma diferente. Y cuando tenemos la posibilidad de ver algo diferente, de ampliar nuestro mapa, vemos las cosas desde otro nivel de conciencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que veníamos jugando solamente 2 cartitas del mazo, cuando podemos jugar muchas más. Y es lo que llamamos flexibilidad. Es cuando yo digo, no, yo soy así, no te puedo dejar hacer esto, y si yo quiero hacer esto tengo que también. Entonces, no. Si yo, por ejemplo, me propuse hacer una carrera, me propuse hacer un estudio, me propuse hacer un deporte, me propuse hacer un viaje, y para hacer eso tengo que empezar a poner prioridades en mi vida, quizás es hora de justamente empezar a hacer eso, lo que nunca había hecho porque yo me lo he juzgado, o porque nunca lo hice porque no me creí merecedor de poder hacerlo, o porque no me creí que tenía la capacidad de poder lograrlo. Y todos esos son creencias inconscientes. Acuérdense, cuando yo hablaba de creencias, las creencias son constructos que se construyen en áreas profundas de nuestras áreas cerebrales y que están íntimamente relacionadas con las emociones. Entonces, justamente no las realizamos porque asociamos ese pensamiento a una creencia y a una emoción negativa. Entonces yo te invito a que vos te autoindagues y pienses qué es lo que no estás haciendo y a qué conflicto te puede llevar a hacer lo que querés hacer y no estás haciendo. Un conflicto con quién, por ejemplo. Un conflicto con tu pareja, porque vas a empezar a hacer algo y crees que vas a descuidar a tu pareja. Un conflicto con tu hijo o con tu hija, porque vas a tener que delegar el tiempo que vos realizabas con tu hijo y repartirlo con tu pareja, por ejemplo, y no vas a estar vos toda la cantidad de horas que querías hacer. Un conflicto con un amigo, porque de repente vas a tener que decir, bueno, a este día no voy a una reunión con vos porque me tengo que quedar estudiando o porque mañana quisiera ir a entrenar. O un conflicto, no lo sé. ¿Qué tipo de conflicto te lleva a veces si vos tomaras la decisión que tenías que tomar? Y ahí poco a poco vas a encontrar la creencia. Porque a veces el conflicto no es el conflicto.
es la creencia que yo tengo del conflicto que voy a generar si hago lo que tengo que hacer y a dónde yo lo asocio. Porque acuérdense, mi información inconsciente no es solamente mía, es la información inconsciente que yo heredé de mamá y papá. Entonces, si yo aprendí en mi historia familiar que hacer tal o cual determinada cosa significaba un conflicto en mi familia, por más que yo no tenga ese conflicto, por más que yo hoy tenga una realidad diferente, esa información está en mi inconsciente. Y yo si actúo de la forma en que ya juzgué, para mí es repetir ese conflicto en mi vida presente. Entonces, yo estoy en mi presente y no me doy cuenta y estoy pensando en mi pasado. Y al pensar en mi pasado, repito ese pasado en mi presente, simplemente por no darme la posibilidad de pensar diferente, porque sigo pensando como pensaba en mi pasado. Si yo quiero un futuro, a ver, lo voy a decir lento, si yo quiero un futuro diferente, tengo que llevarme a esa emoción que quiero vivir, pero con un pensamiento diferente al del pasado. Si yo sigo pensando en base a la emoción del pasado, voy a seguir repitiendo ese pasado en mi presente y en mi futuro. Y no hay cambio. Y yo no puedo lograr ese cambio porque no estoy modificando mi información, mi pensamiento, mi emocionalidad. Y todo se gesta en una emoción. Piensen a qué emoción los lleva eso que los está boicoteando. Ahora todos están en su casa, o en el colectivo, o en el auto, o cocinando, o haciendo qué sé yo que están haciendo en este momento y piensen. Si yo hago lo que quiero hacer y no lo estoy haciendo porque me estoy saboteando, ¿a qué lo estoy asociando de mi vida que yo he juzgado? Y más específicamente, ¿a quién identifico con ese acto? Si yo juzgué a mi papá, por ejemplo, y yo me veo que cuando voy a hacer algo, voy a repetir algo que juzgué en el acto con mi papá en casa, quizás lo asocio a eso. Y la inconsciente es inocente, no diferencia el pasado del presente del futuro. Para el inconsciente todo es ahora y ya, entonces está en nosotros hacer consciente de esa información para deconstruir y construir diferente. Nosotros tenemos otras cartas que podemos jugar. Esas cartas fueron las que jugaron nuestros padres y les fue como pudieron en su juego. Nosotros podemos jugar diferente. Podemos aprender a jugar con otras cartas. Pero para eso tenemos que dejar de juzgar como negativo esas cartas. ¿Qué cartas jugamos como negativo? ¿Jugamos como negativo dedicarme tiempo a mí? ¿Jugó como negativo ser una profesional y estudiar la carrera que quiero estudiar? ¿Juzgo como negativo crecer profesional y económicamente? Y no lo logro y me voy auto boicoteando en el trabajo porque no logro un ascenso, me boicoteo porque no logro mi objetivo en el trabajo, en mi vida personal, me auto boicoteo porque no genero una pareja estable, porque empiezo una relación y la termino. Piensen en todas las cosas que no pueden hacer porque quizás ustedes creen que no son merecedores, que no tienen las condiciones, que no tienen las capacidades. Todo eso son creencias. Y esas creencias se gestan en nuestra primera infancia, en nuestra historia familiar, en nuestro inconsciente individual y en el inconsciente que heredamos de nuestra familia. Si nosotros hacemos consciente de dónde viene esa información que nos auto boicotea, tenemos la capacidad de transformarlo, de deconstruir nuestro presente y empezar a jugar otras cartas. Eso es gestión emocional. Es poder desarrollar otras facetas de nosotros que hasta ahora no desarrollamos porque la hemos jugado, porque no la hemos aprendido a desarrollar y empezar a crecer como individuo. Esa es la verdadera madurez emocional. Aprender a trabajar en diferentes facetas de nuestra vida, aprender a desarrollar diferentes facetas de nuestra vida. Si yo antes era una persona tímida e introvertida, saber que hoy puedo ser una persona extrovertida y conversadora. Si yo antes era una persona que, qué sé yo, solamente vivía para trabajar, quizás yo ahora puedo trabajar y tener una vida social.
Eso es empezar a crecer emocionalmente, empezar a permitirme desarrollar otras facetas que no las desarrollé porque muy probablemente las juzgué, las critiqué, las vi mal, porque así aprendí yo a verla en mi sistema familiar. Pero yo puedo generar una realidad diferente, porque está en mí esa posibilidad. Acuérdense, todos tenemos un ego que hemos construido, pero también tenemos una sombra que nos toca salir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que no la sacamos? Porque la sombra está reprimida y hemos reprimido porque genera incomodidad, genera dolor, genera ver cosas que no queremos ver. Entonces piensen ustedes, los llevo un poco también a la reflexión, a vos, a mí misma. ¿Cuál es mi pensamiento interno? ¿Cuál es esa forma en la que yo me hablo? ¿Cuál es mi vocabulario interno cuando yo quiero lograr algo? Porque así vamos a empezar a reconocer ese enemigo interno que todos tenemos, que es parte de nosotros. Se estructuró en un contexto que era diferente. Hoy tenemos una realidad diferente en el que se estructuró ese ego. Ya no sirve solamente eso que se estructuró. Es hora de empezar a desarrollar otras facetas. Comprender que ese autosabotaje tiene una intención inconsciente, pero también esconde un tesoro, porque esconde ese tesoro que nos toca empezar a desarrollar, empezar a autodescubrirnos, reconocer nuestro verdadero deseo, empezar a observar nuestro diálogo interno. ¿Qué pensamientos podés tener en vez de construirte, empezar a alentarte, a que te inspiren? Dejar de tener pensamientos que te justifiquen. Ese es el ego. El pensamiento que justifica todo lo que no haces. No, lo que pasa es que esto yo no lo hago porque estoy cansada, no lo hago porque tuve que hacer un trabajo, no lo hago porque no tuve tiempo. El tiempo no es algo que tenemos, el tiempo es, punto. El tema es a qué le damos prioridad en nuestra vida. Y nuestras prioridades es en función a esa conexión con nosotros mismos, con lo que realmente deseamos. Entonces muchas veces no hacemos lo que queremos porque no priorizamos en donde queremos poner el foco. No estamos alineada nuestra decisión con nuestro verdadero deseo. Y ese alineamiento surge de saber que la voluntad que tenemos de hacer algo que deseamos debe coincidir con aquello que realmente nosotros deseamos desde nuestro interior, que corresponde a nuestra esencia. Y conectar con nuestra esencia implica hacer un silencio interior, mirarnos, comprender profundamente nuestro deseo y comprender que hay partes que todos tenemos, que rechazamos y que son parte de nosotros, y que quizás es hora de amigarnos con eso que juzgamos, que somos más de lo que hasta ahora fuimos, que podemos desarrollar otras características. Eso es conectar con nuestra alma, ¿no? Conectar con nuestra esencia. Y todos tenemos ese poder de poder escoger con qué actitud queremos responder en cada instante de nuestra vida. Fíjense, nosotros no podemos cambiar la realidad, sí podemos cambiar nuestra manera de observar la realidad. Y cuando nosotros nos damos esa posibilidad de cambiar nuestra forma de observar, estamos haciendo un cambio neurológico, como yo le decía veces anteriores. Y ese cambio es a nivel interno, es a nivel de conciencia, es a nivel de nuestra mente. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo por ver diferente, simplemente estamos cambiando nuestra forma de actuar, porque nuestra emoción va a cambiar, por lo tanto nuestros pensamientos van a cambiar, entonces nuestras actitudes van a cambiar. Si yo lo veía como algo triste, negativo, mi pensamiento se iba a quedar ahí, pero si yo empiezo a ver algo como que realmente es algo que me gusta, me conecta con la felicidad, me satisface, me llena el alma, mis pensamientos son de felicidad, de alegría, por lo tanto mis actos van a responder a esos pensamientos, por lo tanto mi realidad va a cambiar. Entonces la única forma de poder cambiar mi presente, mi realidad, es cambiando mi forma de ver las cosas, mi forma de relacionarme con las cosas, con la emoción y el pensamiento que yo pueda observar. Y después todo lo demás, acuérdense, somos energía, somos información,
por lo tanto vamos a vibrar y vamos a proyectar esa información. Esto yo lo puedo explicar de mil maneras, desde la forma psicoanalítica, desde la forma energética, desde la forma química. Como química le puedo decir, nosotros tenemos una estructura química y por lo tanto, químicamente todo aquello resuena también desde las cargas, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos con una carga químicamente en nuestro cuerpo, vamos a traer la complementariedad. Eso, si en el inconsciente tenemos una información inconsciente, vamos a proyectar esa información y vamos a traer esa información que proyectamos. Si nosotros vibramos en una energía, vamos a traer eso que estamos vibrando. Digo esto para llevarlo a diferentes formas de explicarlo, que en realidad es todo lo mismo. Por eso es que este programa se llama Conectados, porque en realidad todo está conectado con todo y todo tiene que ver con todo. Y si vos hoy no estás pudiendo lograr lo que realmente querés, es porque hay una información inconsciente que te la está impidiendo. Y vos tenés el poder de descubrirla. Entonces vos tenés la llave. Si ahí tenés el conflicto, ahí tenés el tesoro. Te invito a que autoindagues qué te impide lograr lo que querés. ¿Qué te impediría si lograras lo que querés lograr? ¿Cuál es tu voz interna cuando te decís lo que te decís? Conectate con lo que realmente deseas y créete que te lo mereces. Y salite del rol poco a poco que aprendiste, porque hasta acá construiste una vida. Y si vos querés construir una vida diferente, tenés que desconstruir aquello que hasta ahora hiciste. No es que negarlo, es simplemente agradecer, pero ahora en más podés empezar a desarrollar otras cualidades, otras características y empezar a construir la vida que querés. Cuando vos haces eso, tu sistema también responde. Y si sos papá y si sos mamá, es la información que le proyectas a tus hijos, que ellos tienen el poder también y que pueden lograr todo lo que esté en su interior si se conectan con ello. Así que bueno, si te gustó la charla de hoy, genial, mandale un like, compartilo, acordate, todo lo bueno se comparte. Yo te comparto todo y todo esto es para vos, pero si vos tuviste la posibilidad de escucharlo y te gustó, compartilo con tu amigo, compartilo con tu amiga, compartilo con tu mamá, con tu papá, con quien vos quieras. No te lo guardes, porque todo lo que vos das se multiplica en la vida. Así funciona. Todo en la vida vuelve, así que entrega, da. Y bueno, esto va a quedar posteado. Si lo querés volver a ver o te quedó alguna duda, genial. Y si me querés preguntar por lo que hemos hablado hoy, también lo puedes hacer por el chat, por Instagram. Acordate, también hay una página web que se llama estelabenitez.com.ar. Y bueno, y si no, a través del Instagram. Y no te olvides que cada viernes nos vamos a estar encontrando. Así que yo te espero el viernes que viene a las 18 horas. ¿Sí?